Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo. Vamos a hablar hoy, 6 de diciembre, de la astrología de las próximas 2, 3 semanas de este mes de diciembre del 2024. Vamos a hablar de las primeras impresiones que estamos recibiendo de este Plutón en Acuario, este Plutón que se va a quedar 20 años en Acuario, pero que estas primeras semanas de presencia van a marcar de algún modo los eventos de entrada que son como los spoilers, los primeros capítulos de las series de televisión que ya te marcan por dónde va a ir después toda la serie. Vamos a hablar de la atmósfera astrológica también de estos 15-20 días. Vamos a ver que está muy dominada. Veis aquí, esta es la carta de la luna llena del 15 de diciembre. Veis cómo de algún modo todo se va centrando sobre el planeta Neptuno, la luna llena con el Sol en el grado 24 de Sagitario, la luna en el 24 de Géminis, los dos en cuadratura con Neptuno, pero al mismo tiempo se está formando un gran trígono con Mercurio y con Marte también centrado en Neptuno, y por supuesto el pequeño gran trígono entre Plutón, Neptuno y Urano, también con Neptuno en el vértice. ¿Veis cómo Neptuno, lo neptuniano, lo pisciano, con Neptuno en Piscis, están de alguna manera en el centro de la escena? Por eso he llamado a este vídeo Neptuno la sombra y la luz, que también van a ser la sombra y la luz de Piscis. Pero bueno, vamos a ir hablando de todo esto, vamos a ver cómo pues, estos 15-20 días finales de diciembre se abren con esta tónica sagitariana, con Mercurio en Sagitario, el Sol en Sagitario, de expansión, de confianza, de optimismo, pero también van a llegar a un punto muy fuerte, muy neptuniano, como os he dicho, sobre los días centrales del mes, sobre el 15 de diciembre, en el que vamos a tener que, de algún modo, vibrar con lo neptuniano, porque ahí Neptuno nos va a mostrar su rostro más metamórfico, más trascendente, más capaz de diluir tensiones que parecían solidificadas, que parecían que no íbamos a conseguir salir de ellas. Ahí vemos la capacidad casi que mágica, milagrosa de Neptuno de disolverlo todo, de llevarse por delante todo. Y esto, claro, es este aspecto de tsunami, de marea, que nos lleva, que nos arrastra, neptuniana, oceánica, pisciana, que tiene este lado un poco dramático, un poco tsunami efectivamente, pero también tiene esta capacidad de decir, me llevo por delante toda esta carga de pesadez, a veces de culpa, de estar atascado en situaciones que parecían irresolubles. Neptuno tiene esta capacidad milagrosa de llevarse por delante situaciones enteras y de repente verte en otra situación totalmente diferente, ¿no? Es el lado mágico de Neptuno. Entonces vamos a ver todos estos lados, porque Neptuno siempre viene con todo su arsenal, igual que Plutón, igual que Urano, con sus sombras y con sus luces, por supuesto. Entonces entramos no solamente estos días, por todos estos aspectos tan fantásticos, tan potentes que se centran sobre Neptuno, sino los próximos años van a ser neptunianos, por el simple hecho de que Neptuno va a estar en el centro del pequeño gran trígono y que también va a haber planetas pasando por el final de Virgo, el comienzo de Libra, cerrando esta cometa, esta figura de la cometa, de la que hemos hablado tantas veces y que hemos visto el enorme dinamismo, la capacidad de desencadenar eventos
colectivos, pero también personales de esta configuración del cometa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues prepararos para lo neptuniano, ¿no? Pero antes unas palabras, y bueno, y ya termina el mes, para haceros un resumen muy rápido, con una tensión, pero que puede ser una tensión también muy resolutiva, muy sana, entre Saturno y Júpiter. Os hablaré de esto, la cuadratura Saturno-Júpiter, que va a dar ya sabor a los días en torno al solsticio de invierno, las navidades y todo esto. Bueno, pues venga, vamos al lío. Vamos a empezar hablando un poco de Plutón en Acuario. Me diréis, bueno, pero ya entró en Acuario. Bueno, exactamente, ya entró en Acuario. Vamos a ver, ¿qué está haciendo? Claro, ahora mismo nos preguntamos, ¿cómo se está manifestando Plutón en Acuario, no? Bueno, pues de muchas maneras. Veis que la lectura, cualquier lectura de cualquier tránsito, aspecto astrológico, es muy polimórfica, es decir, asume muchas formas, el arquetipo, los arquetipos, los símbolos, tienen múltiples caras, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, una noticia que me saltó a la vista, que es una de estas pequeñas noticias que pasan desapercibidas, pero que me llamó poderosamente la atención. Es una noticia en la que nos hablaba de que un matemático francés está liderando un proyecto para permitir a los creadores y a las creadoras de contenido en Twitter, en la X, ¿no? Dejar esta red ya tan polarizada, tan desplazada hacia el lado del fascismo, la ultraderecha y todo esto, y que hay muchos creadores de contenidos y muchos usuarios que quieren irse de esa red tan tóxica, ¿no? Entonces, que está liderando un proyecto para permitir a los creadores de contenido de dejar la red sin perder sus contenidos, llevándose con ellos sus contenidos. Y fijaos, la noticia decía que prevé lanzar esta herramienta el 20 de enero del 2025, justo el día de la investidura de Trump. Y justo durante ese día, pues vamos a tener una conjunción Sol-Plutón en Acuario durante ese día y los días subsiguientes, una conjunción Sol-Plutón en Acuario con Marte opuesto durante esos días, ¿no?, a la conjunción Sol-Plutón. Y además, justo esos días, también el nodo norte habrá justo ingresado en el signo de Piscis, para quedarse 1 año y medio más o menos en este signo de Piscis, ¿no? Y estará conjunto con Neptuno. Entonces, bueno, hablaremos de esto en el próximo vídeo, por supuesto, en los próximos vídeos, pero atentos a estos días, en torno al 20 de enero, que son los días de la transferencia de poder en Estados Unidos y tal y cual, pero claro, no es por azar que es estos días la transferencia de poder, porque ahí va a estar el Sol conjunto con Plutón, opuesto a Marte, con una enorme... Luego hablaremos de la oposición Plutón-Marte, un poquito más adelante en este vídeo. El nodo norte ya entrando en Piscis, conjunto con Neptuno, que de algún modo ya ahí, lo que yo os decía antes de lo neptuniano, lo pisciano, tomando cada vez más relevancia, siendo cada vez más el centro del escenario de lo que está pasando a nivel individual y a nivel colectivo. Esto va a ser todavía mucho más cierto, porque claro, el nodo norte transitando sobre Neptuno y sobre Saturno, como os dije en el vídeo del 2025, pues va a suponer de algún modo el punto de entrada de eventos dentro de la consciencia colectiva. Va a darse a través de lo pisciano, neptuniano, cada vez más, ¿no? O sea, van a ser experiencias, yo diría, mágicas, místicas, de contacto con lo sobrenatural, de contacto con lo numénico, con lo mágico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y esta noticia de que os hablaba, me hablan mucho de Plutón en Acuario también, porque ¿qué es Plutón en Acuario? Os lo dije antes, Plutón en Acuario nos va a mostrar cómo gente relativamente anónima en las 4 esquinas del planeta, pero gente genial, gente muy brillante, pero sin intenciones de convertirse en influencers, ni en celebridades, ni en famosos, ni nada de esto, va a ir creando
programas, iniciativas, ideas, etcétera, etcétera, que van a ir dinamitando el viejo sistema, ¿no? Que van a ir estas personas, estas gentes uraniano-acuarianas, van a ir organizando y ejecutando la voladura del sistema, que esto es muy, muy de Plutón en Acuario, ¿no? Vemos también, lo comenta mi querido Dan White en su canal, os dejo aquí abajo el enlace. Claro, él es británico y le da mucha relevancia a esto. Aquí lo hemos visto menos en nuestros países, o quizás haya sido visto en algún otro país, pero no he visto mucha repercusión mediática de esta ola de teóricamente drones, pero drones muy extraños que han estado sobrevolando las bases americanas y británicas en el Reino Unido, ¿no? Que lo relaciona con una ola de ovnis, ¿no? Entonces, y cómo efectivamente, claro, os había hablado antes, ¿no?, de cómo el sextil Neptuno-Plutón está relacionado con la Guerra Fría, con las oleadas de ovnis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también con Plutón en Acuario. Plutón es el poder y Acuario es el raro, el rarito, el friki, ¿no? Es un poco el poder del friki, es lo que os decía de la noticia anterior, de este matemático francés, que probablemente sea un o una investigadora que está ahí perdida en su laboratorio y que de repente pues empieza a desarrollar cosas que pueden ser utilizadas para ir volando el sistema, ¿no? Es decir, es el poder del friki, efectivamente, ¿no? Pero daos cuenta también que es el encuentro con el nuevo. Por eso vemos que, por ejemplo, las exploraciones de Marco Polo en China tienen lugar con Plutón en Acuario. La conquista española, gran parte de la conquista española en América tiene lugar con Plutón en Acuario. Daros cuenta lo que pensarían los indígenas americanos cuando ven a los españoles, ¿no? Muchas veces pensaban que eran extraterrestres, que eran dioses, que eran esto, que eran lo otro, ¿no? Es decir, es el encuentro con lo friki, ¿no? Y finalmente también en el último paso de Plutón por Acuario, el encuentro entre de nuevo, después de Marco Polo, un nuevo encuentro entre Europa y China y el incremento del comercio entre Europa y China, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto vemos como es muy, muy resonante con Plutón en Acuario. Pero también vemos, lo vamos a ver, os lo comenté en algún vídeo o en alguna presentación que he hecho, que la combinación de Plutón en Acuario con Neptuno en Aries va a ser sumamente explosiva, porque ambos planetas en ambos signos van a dar todo un impulso a los movimientos de independencia, de separación, de secesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo todavía no ha entrado Neptuno en Aries, pero no queda mucho. En marzo del año que viene ya entra y tenemos Plutón en Acuario, y esa mezcla de dos planetas transpersonales en signos tan dinámicos, tan dados a no seguir los caminos trazados, los caminos trillados, va a dar lugar a movimientos de rebelión. Y yo pienso concretamente todas las excolonias francesas y británicas que siguen estando, de alguna manera siguen siendo colonias, porque siguen bajo el control económico, político. Las élites de estos países francófonos de África se forman en París, las élites de los países de la Commonwealth se forman en Londres, o en Eton, en Oxford, etc., y siguen sirviendo a los señores, al viejo imperio, ¿no? Entonces, y estamos ya empezando a ver cómo, sobre todo en las excolonias francesas, y de hecho, de facto colonias todavía, empieza a haber ya movimientos muy claros de independencia. Otra noticia que os habrá pillado probablemente un poco por sorpresa es esta caída de gobierno en Francia, esta enorme inestabilidad en Francia. Y os acordáis, ya lo comento en mi libro, y os acordaréis también, que lo cuento muchas veces, que claro, con Plutón en Acuario, Francia va a resonar, porque la Revolución Francesa
tiene lugar con Plutón en Acuario, es decir, y lo estamos viendo ya desde los primeros días que las cosas en Francia se empiezan a agitar sobremanera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí vemos, y les quedan 20 años todavía, o sea que van a estar los 20 próximos años muy movidos. Lo vemos también si nos circunscribimos a la Unión Europea, como las potencias centrales de la Unión Europea, que es Francia y Alemania, pues están de capa caída, su crecimiento económico es muy bajo, están muy inestables a nivel social, etcétera, etcétera, mientras que los países periféricos comienzan a retomar muchísima más, si queréis, mucho más protagonismo. Vemos que se está empezando a desplazar mucho el protagonismo. Curiosamente, Grecia, que era el paria de la Unión Europea, empieza a moverse hacia adelante con mucha fuerza. Portugal, España, Irlanda, los países escandinavos incluso, ¿no? Los países bálticos, es decir, toda la periferia. Lo mismo vemos con Estados Unidos, ¿no? Vemos, nos quedan unos años, pero claro, muy probablemente estemos asistiendo, como sucede con frecuencia, con el retorno de Plutón a la caída del imperio, al comienzo del fin definitivo del imperio, ¿no? Bueno, pues bien, y ya para terminar un poco este pequeño repaso de Plutón en Acuario, para ir haciendo boca, antes de entrar en lo que es los aspectos de estos 15-20 días, también comentaros que, claro, que del 8 al 20 de diciembre pues va a estar Plutón en sesquicuadratura con Júpiter. ¿Dónde está Plutón? Aquí lo tenéis, y lo veis que forma una sesquicuadratura. Sesquicuadratura significa en latín una vez y media, es decir, una cuadratura y media. Sesqui es vez y media. Es decir, son 135 grados, 90 más 45 grados, ¿no? Que es un aspecto también que resuena de algún modo con la cuadratura. Es un aspecto del segundo armónico. ¿De acuerdo? Entonces, la sesquicuadratura Plutón-Júpiter, pues, ¿qué es lo que nos va a traer del 8 al 20 de diciembre? Que es una sesquicuadratura que se va a repetir más adelante, porque ahora mismo Júpiter está retrógrado, ¿no? Pues nos habla finalmente, claro, Júpiter es expando. Sacó también Júpiter es comunico, Júpiter en Géminis es hablo de y expando. Pues que expando lo que se encontraba escondido, esta sesquicuadratura que se da entre dos signos de aire, pues nos va a llevar probablemente a que salgan muchas cosas que estaban ocultas a nivel social. Pues imagino que muchas manipulaciones de las redes sociales, este tipo de cosas, porque están en signos de aire, muchas manipulaciones de las comunicaciones, porque es también Géminis, van a ir saliendo a la luz durante estas 3 semanas, porque es lo que dura esta sesquicuadratura, que luego se va a repetir más adelante en el año 2025, ya hablaremos de esto, ¿no? Bueno, muy bien, pues antes de entrar ya en materia, deciros que por fin, tras mucho trabajo, hemos conseguido transcribir el curso que hicimos Silvia y yo en Barcelona sobre Venus como significante de lo femenino en la carta natal. Hemos conseguido transcribirlo y lo tenéis ya en mi sitio web, os dejo el enlace aquí abajo si queréis acceder a él, a la transcripción y la presentación. Es un curso basado en hechos reales, todas las parejas, las historias que se mencionan son casos reales y sucedieron de verdad, y no se maltrató a ningún animal durante el rodaje del seminario. Os lo digo para que lo podáis adquirir sin ningún reparo. Bien, y también comentaros que voy a comenzar, porque estoy ya muy cansado del online y todo esto, voy a seguir haciendo online estas charlas quincenales, pues porque me gustan, me mantienen en forma, pero cada vez voy a hacer ya menos o nada online, ya me aburre, me ha quemado, ¿no? Lo online es normal. Entonces voy a hacer ya, lo que me apetece hacer es pequeños seminarios, pequeñas tutorías con grupos no demasiado grandes de personas, y voy a empezar con hacerlas en Bilbao, porque vivo cerca de Bilbao,
con Icía Azcona, una astróloga que está también muy especializada en astrología mundial. Entonces, vamos a hacer seminarios de 4 horas, el sábado por la mañana, el domingo por la mañana. Yo os diré exactamente qué día, qué días, de forma regular. Vamos a hacer un primer seminario piloto. No sabemos muy bien si a finales de enero o principios de febrero del año que viene, pero estos seminarios van a ser fundamentalmente, yo quiero que sean muy acuarianos, que sean muy estimulantes, muy experimentales, que sean imaginativos, es decir, se acabó el aburrimiento, muy participativos y que cubran todo tipo de cosas, ¿no? sin estar atados a programas y agendas capricornianas, ¿no? Ver temas que pueden ser de astrología mundial, otros temas que pueden ser perfectamente de sistemas familiares o de astrología personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a ser el tipo de cosa que haga en el futuro, ¿no? O sea que se acabó el aburrimiento. Yo quiero hacer cosas que sean muy estimulantes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a entrar ya en los tránsitos de este mes de diciembre. El primero que salta a la vista es ya mañana, día 7 de diciembre, es Venus, que entra en Acuario. Y al mismo tiempo la oposición entre Sol y Júpiter se hace exacta entre Sagitario y Géminis, esta tensión entre el detalle y el sentido global. Ahí va a haber una tensión muy fuerte en el mundo de la comunicación, en el mundo del dar sentido a las cosas. Pero lo que me interpela mucho es este Venus que va a ir dejando este serio, circunspecto Capricornio, esta Venus que nos hace amar nuestros compromisos, nuestras obligaciones. Es una Venus curiosa, ¿no? La Venus en Capricornio nos hace amar el sentido del deber y todo esto, las personas hacia las cuales tenemos un deber, un compromiso, ¿no? Es el amor al compromiso, de algún modo. Es un amor muy serio. Entonces es un amor que nos responsabiliza, Venus en Capricornio. Y ahora de repente pues pasa a Acuario. Y por primera vez en los últimos más de 200 años, Venus va a estar conjunta con Plutón en Acuario. O sea que es algo que ninguno de nosotros ha experimentado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, claro, Venus en Acuario es esta Venus que es intermitente, ¿no? Es una Venus de algún modo que está on y off, que lo vemos con las personas que tienen Venus en Acuario en su carta natal, que si por ejemplo es tu novia, es tu novio, es tu compañero, lo que sea, pues bueno, un día va a estar, digamos, muy implicado en la relación y al otro día, pues no. Es como si se hubiera ido, ¿no? Y le preguntas, ¿hoy por qué no? Dice, porque tengo Venus en Acuario, ¿no? Venus en Acuario es un poco on and off. Estoy presente y estoy muy presente, o me he ido, estoy en otra cosa ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, es como todo lo acuariano, no hay garantía de continuidad, no hay el cierre canceriano, no hay apegos. Va a ser, y lógicamente, pues esta conjunción Venus-Plutón en Acuario nos va a mostrar el que uno puede vivir esta Venus acuariana, pero con una especial intensidad. Cuando esté on, va a estar muy on; cuando esté muy encendida, va a estar intensísimamente encendida. Va a ser una mezcla del uraniano con lo plutoniano, va a darse con una enorme intensidad durante un tiempo normalmente muy corto. Va a ser un flash, un flash, digamos, relacional, de amor, de vinculación, de interacción, de intercambio muy fuerte, y luego desaparece. Luego se va
y luego más tarde puede volver, pero va a estar on and off, ¿no? Y claro, al estar con Plutón, pues este carácter intermitente y discontinuo se va a mostrar con intensidad, con poder plutoniano, va a ir arrasando viejas formas, viejas condiciones. Venus-Plutón en Acuario son nuevas maneras de amar, totalmente, digamos, fuera de lo convencional, fuera de lo conocido. Y también, claro, de algún modo, Venus en Acuario, Venus es cómo desarrollo mi autoestima, es cómo quiero a los demás, pero el cómo quiero a los demás se va formando en base a cómo me quiero a mí mismo, ¿no? Entonces, también nos va a enseñar a encajar nuestra autoestima en este dominio acuariano de lo social, de lo universal, etc. Bueno, veis que es complicado, ¿no? Porque, claro, estamos ya hablando de un planeta transpersonal, Plutón, en un signo transpersonal, Acuario, y esto lo hace doblemente complicado. Y expresándose a través del planeta, uno de los planetas más personales de todo, que es Venus, que es lo que me gusta, que es lo que quiero, cómo quiero, etc., ¿no? Bien, y no solamente esto, sino que esta Venus, la vemos aquí, pues va a estar durante todos estos días, prácticamente durante todo el comienzo de diciembre, va a estar opuesta, prácticamente hasta el 20 y tantos de diciembre, va a estar opuesta a Marte. Entonces, vamos a ver que de algún modo ahí, claro, es lo que quiero y lo que deseo, el diálogo entre lo que quiero y lo que deseo, que puede ser muy fructífero, porque una oposición se resuelve desde aquí, desde el punto medio. Desde el punto medio podemos encontrar un punto medio donde puedo conciliar lo que deseo con lo que amo, ¿no? Entonces, algunos grandes deseos pueden transformarse en realidades durante estas 3 semanas que empiezan prácticamente ya a partir de hoy hasta final de mes, ¿no? Y incluso puedes de algún modo también satisfacer los deseos de otras personas, pero en general, claro, veis que es un aspecto, yo diría, súper caliente a nivel erótico, amatorio, ¿no? Va a crear grandes tensiones amatorias, eróticas, pero también va a posibilitar encuentros, fusiones, separaciones, etcétera, etcétera. Es decir, va a estar muy, muy movido a nivel relacional. Y ni que decir tiene, claro, si tenéis planetas en torno a los primeros grados de Acuario, sobre todo los que tengáis a la Luna, a Venus, al Sol, en los primeros grados de Acuario, o planetas en los primeros grados de Leo, o de cualquier de los signos fijos, de Escorpio, de Tauro, esto os va a mover el piso, es obvio que lo va a hacer, ¿no? Pero, como os digo siempre, en astrología no hay nada malo. En astrología existe lo evolutivo. Cada tránsito nos da un empujón evolutivo, nos dice, oye, prueba esto, mira a ver esto, mira a ver aquello. Y tú dices, bueno, es que esto no sé muy bien cómo. Bueno, pues bien, no sé muy bien cómo gestionar esto. Bueno, pues encuentra maneras, ¿no? Es decir, daos cuenta que el ser humano básicamente somos animales que resuelven problemas. Eso es lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada tránsito, este tránsito, por supuesto, si tú tienes Venus en los primeros grados de Acuario, este tránsito os va a suponer situaciones que pueden ser problemáticas, obviamente. Bueno, pues resuélvelas, mira a ver cómo las resuelves, ¿no? Mira, resolverlas no significa hacer lo que tú quieres o hacer lo que egoístamente te gustaría hacer, sino, claro, va a estar opuesto a Marte, vas a tener que tener en cuenta el deseo del otro, ¿eh? Entonces ahí vas a aprender a negociar, a trabajar con el deseo del otro, con tu propio deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, y tenemos aquí, sin movernos del día 7, fijaros, el 7 de diciembre, es decir, mañana, tenemos otro movimiento estelar planetario importante que es Marte. Marte que entra retrógrado en el grado 6 de Leo. Y de algún modo este Marte opuesto a Plutón, que vemos
Muchos me dijisteis, no, en las elecciones americanas Marte estaba opuesto a Plutón y dijisteis que se iba a montar la de Dios es Cristo y no se montó nada. Bueno, no se montó nada porque ganó Trump. Si no llega a ganar Trump estaríamos viendo otra cosa, ¿no? Pero es cierto que algo que de alguna manera pasé por alto y que es muy importante en este aspecto Marte opuesto a Plutón, es que lo que os dije hubiera sido cierto de haber sido un tránsito normal de Marte, que Marte hubiera seguido hacia adelante y hubiera deshecho la oposición. Pero lo que se me pasó por alto es que realmente ese Marte estaba entrando ya en lo que se llama un anillo de descanso. Es decir, cuando Marte entra retrógrado y que va hacia adelante y luego va hacia atrás y luego vuelve a ir hacia adelante, y que este proceso puede tardar 6 meses, es bien conocido. Estos anillos de descanso de Marte, ¿no? Que son momentos, como indica su nombre, anillo de descanso, en los que Marte de algún modo toma el descanso del guerrero, toma fuerzas, reúne fuerzas, ¿no? Y es lo que va a hacer a partir del día 7, de mañana, 7 de diciembre, porque ya entra retrógrado, y lo que va a hacer cuando los planetas entran retrógrados y están formando un aspecto con un transpersonal, sobre todo con un transpersonal que va a estar más o menos fijo en el cielo durante la retrogradación de este planeta, de Marte, lo que hacen de algún modo es como comprimir un resorte, un muelle. Es decir, están acumulando energía. Y cuando entran directos es cuando empiezan a disipar toda esa energía que estaba siendo acumulada, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener Marte acumulando energía, Marte-Plutón, y claro, la dupla Marte-Plutón puede acumular unas enormes cantidades de energía. Entonces, de nuevo os aviso, los que tengáis planetas en los primeros grados de los signos fijos o los últimos de los cardinales, vais a sentir esta tensión de Marte acumulando energía, pues por ejemplo, acumulando agravios, ofensas, amenazas, situaciones de amenaza vital, existencial, porque eso es Marte-Plutón, ¿no? ¿Cómo vais? Y a nivel global esto se va a notar mucho también, ¿no? Y ya va a ser a finales de abril, mayo, abril del 2025, cuando ya Marte ya ha entrado directo, ya empieza a disipar energía, y sobre todo a finales de abril del 2025, cuando ya forma la última oposición Marte-Plutón en el grado 3 de Acuario-Leo. Entonces, toda esta fecha, por eso os digo, estar ya atentas, los que tengáis planetas en los primeros grados de los signos fijos últimos de los cardinales, porque cuando se va a dar la gran disipación de energía es más bien ya a partir del eclipse de marzo, del 14 de marzo, que ya Marte entra directo, y hasta finales de abril, que ya forma la última posición. Ahí, y de hecho, por eso os he dicho muchas veces, la Segunda Guerra Mundial comienza precisamente con una oposición Marte-Plutón que había entrado directa unas semanas antes, que había estado Marte en los primeros grados de Acuario, Plutón en los primeros grados de Leo, justo lo mismo que ahora, solo que invertido, y que ahí ya Marte empieza a liberar mucha energía, ¿no? Y veis un poco, si os fijáis en la Segunda Guerra Mundial, este lado tan plutoniano de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las SS con sus uniformes negros, con las calaveras en las gorras, los campos de concentración, los hornos crematorios, la destrucción masiva de ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue muy plutoniano, porque en la Segunda Guerra Mundial el centro de la configuración del pequeño gran trígono era Plutón en los primeros grados de Leo, y ahora el centro es Neptuno en los últimos grados de Piscis, primeros de Aries. Por eso os digo que la historia no se va a repetir, pero sí que hay patrones que se repiten como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, vamos a ver muchos conflictos. Yo diría la tónica general de
que estamos viviendo estos años son los conflictos entre hermanos, que algún día os explicaré que esto viene de la última conjunción en el ciclo, el mayor de los ciclos en astrología mundial es el ciclo Neptuno-Plutón, y que sucede a finales del siglo XIX, esta conjunción en los primeros grados de Géminis, curiosamente muy cerca de donde tiene Estados Unidos su Urano natal, ¿no? Entonces, claro, Géminis son los hermanos, y de algún modo son ciclos de 5 siglos, y que de algún modo también nos hablan de que los conflictos van a estar muy centrados al estar esta conjunción en Géminis entre hermanos, y lo vemos, ¿no? Las grandes guerras que vemos hoy en día son entre hermanos, Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, Corea del Norte y Corea del Sur, Taiwán y China, son hermanos, son gente que hablan el mismo idioma, que tienen, o idiomas emparentados, que tienen el mismo, yo diría, origen étnico, genético, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo hemos visto estos días, ¿no? Con la ley marcial en Corea del Sur, el autogolpe de Estado y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, y lo que os comentaba también en mi vídeo del 2025, ¿no? Que con esta entrada a Neptuno, Saturno en Aries, pues va muy probablemente a desplazarse el eje de las guerras hacia Asia. ¿Por qué? Porque Asia es el continente dominante. De hecho, de esto hablaremos, Iciar y yo, en este seminario que daremos en Bilbao, que creo que se llama el fin del mundo. Porque estamos viviendo efectivamente un momento apocalíptico de fin de un mundo que puede ser al mismo tiempo un fin del mundo, digamos, revelador, no tiene por qué ser un fin del mundo estrictamente apocalíptico, ¿no? Y hablaremos de esto, hablaremos en esta conferencia. Ahondaré mucho, porque vamos a tener mucho más tiempo, a lo que expliqué en Madrid sobre la entrada de Neptuno, Saturno en Aries, ¿no? Y lo que todo eso conlleva. Pero bien, bueno, ya os hablaré mucho más de esto en cuanto tengamos ya fechas, etcétera, etcétera. Bien, entonces también hay que tener en cuenta a nivel de astrología mundial que claro que cada vez que Marte entra directo, entra retrógrado, forma un aspecto con Plutón, etcétera, etcétera, los grandes conflictos mundiales van de alguna manera cambiando, cambia la marea, cambia el sentido, ¿no? Entonces podemos esperarnos que hay en todos estos días un cambio de sentido, pues puede que Rusia tome más, recupere más territorio, etcétera, etcétera, para luego, cuando entre Marte directo, cambian las tornas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que son cambios de curso en las guerras, cada vez que Marte cambia de directo a retrógrado o viceversa, ¿no? Entonces, claro, pero fundamentalmente este aspecto Marte-Plutón, como os he dicho en otros vídeos, es un poco la lucha de lo que está oculto. Básicamente, ¿qué fuerzas estamos viendo operar aquí? Es Plutón que trata desde el subsuelo de abrirse camino como un volcán, como un terremoto, y manifestar su energía de forma brutal de cara al exterior, ¿no? El inicio de la Segunda Guerra Mundial nos deja una imagen muy clara de esto, ¿no? De cómo se invade Polonia, se invade Francia, y es como un auténtico volcán. De hecho, la misma estrategia militar de la Wehrmacht, de los alemanes, que era la Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago, si la veis representada en gráficos, diagramas y tal, recuerda mucho a un volcán explotando, ¿no? Son líneas que convergen, una enorme potencia de ataque y de destrucción que se concentra en un punto concreto y que hace saltar las defensas del enemigo, ¿no? Entonces vemos este carácter profundamente plutoniano, de cómo lo plutoniano se ayuda de lo marciano para ir rompiendo resistencias, abriendo cortezas terrestres
y también psíquicas colectivas, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos con estos aspectos Marte-Plutón, sobre todo este que va a ser tan increíblemente fuerte, porque no es una oposición Marte-Plutón de las que se dan cada 2 años, no, es una oposición Marte-Plutón de las que se dan cada muchos años. ¿Por qué? Porque no siempre Marte-Plutón están en oposición durante 6 meses, porque Plutón está retrógrado, entra directo, porque ahí es cuando se acumula muchísima energía, ahí es cuando esta oposición es realmente, yo diría, efectiva en términos energéticos. Llega a concentrar la energía de Marte y de Plutón durante 6 meses. No es como la oposición normal que gestiona la energía de unos pocos días, unas 2 o 3 semanas máximo, ¿no? Aquí ya estamos hablando de 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces es la lucha del oculto plutoniano que va a romper las murallas, las contenciones, para tanto sociales, colectivas, como a nuestro nivel personal, romper esto para que todo ese material inconsciente, terriblemente destructor, pero que necesita expresarse, salga a la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que los próximos meses, me disculpo, estoy tardando mucho en explicar todo esto, pero es que es muy importante porque es un aspecto que va a ser realmente el detonador de lo que suceda en el 2025 y luego más tarde en el 2026, porque la cantidad de energía que va a liberar este aspecto es alucinante, es increíble, ¿no? Bien, y lo vamos a ver eso en marzo, abril, sobre todo, del año que viene. Ahora mismo lo que vamos a ver es el cómo se alimenta esa batería, esa pila, ese magma plutoniano de energía, cómo va cogiendo presión, ¿de acuerdo? Bueno, y Neptuno, este 8 de diciembre, vemos que tenemos unos días 6, 7, 8 de diciembre fortísimos, como Neptuno entra directo, y este 8 de diciembre, ¿qué sucede? Que termina una larga fase de retrogradación, creo que está cerca de 5 meses, retrógrado, ¿no? Entonces ya va a moverse a partir del 8 de diciembre, directo, ya en los últimos grados. Aquí lo tenemos, ¿no? 27, ya va a irse moviendo muy, muy rápidamente hacia Aries, este Neptuno, que va a ser tan increíblemente central los próximos 2 años, y va a iniciar ya, yo diría, su primera salida del armario. Ya va a decir, ok, a partir de ahora vais a ver exactamente lo que he estado aquí preparando desde el fondo del océano, ¿no? Toda esta enorme cantidad de material psíquico colectivo que va a venir a inundarnos como sociedades, como colectivos y como personas, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que va a hacer es que nuestros sueños se van a convertir en realidad, lo cual no es siempre muy agradable, ¿no? Porque es todo tipo de sueños, todo tipo de intuiciones, ¿no? Mucha gente me dice, sueño con tsunamis, sueño con esto, sueño... Y se da muchas veces, ¿no? A nivel colectivo, con los grandes movimientos de Neptuno, vienen precedidos de muchas personas, millones de personas que tienen cierto tipo de sueños. Porque claro, cuando dormimos es cuando conectamos con lo lunar y con lo neptuniano. Sobre todo las personas que tengan contactos Luna-Neptuno, de alguna manera contactan el inconsciente colectivo neptuniano con el inconsciente personal y tienen este canal abierto entre el colectivo, inconsciente colectivo e inconsciente personal, que pueden remontar al consciente personal a través de los sueños, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nuestros sueños neptunianos se van convirtiendo en realidad, ¿no? Y cómo ya va a ir entrando, encaminándose hacia su entrada en Aries, en marzo del año que viene, poco después seguirá Saturno, y ahí es cuando ya vamos a entrar en esta dinámica que estamos ya, pero donde realmente las cosas van a empezar a cambiar de color radicalmente, ¿no? Porque Neptuno en Aries, con Plutón en Acuario, como os he dicho antes, los dos en sextil, esta mezcla es muy revolucionaria, es muy, muy revolucionaria, muy independentista, muy secesionista, muy revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, estos días, concretamente estos días que estamos viendo ahora mismo, ya desde hoy, desde ayer, todos estos días, con Neptuno ya estando
en estacionario y diciendo, ok, me paro, ya no retrocedo más, echo para adelante, preparaos que echo para adelante, pues entonces son días increíblemente poderosos. Yo no sé si vosotros lo habéis sentido, yo lo siento claramente, como toda una enorme masa de sueños, de deseos, de anhelos, que estaban ahí, que no sabíamos qué hacer con ellos, si se iban a desplegar o no, de repente, ¡wow! Empiezas a sentir y dices, esto se mueve, no hay quien lo pare, porque claro, es el tsunami, es el océano, no hay quien lo pare, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os aconsejo siempre frente a lo neptuniano aprender a surfear, porque es el océano, y lo mejor es que aprendas a navegar elegantemente estas grandes olas, estas grandes marejadas, que no te pongas de frente diciendo lo voy a parar, lo niego, esto no está pasando, ¿no? O darle la espalda locamente, ¿no? Como el símil que yo utilizaba el otro día, ¿no? De los niños que están haciendo castillitos de arena y tal, mientras detrás de ellos se forma un tsunami enorme, ¿no? Tenemos que mirar a la ola y ver cómo hacen los surferos, decir, bueno, a ver cómo capeo esta ola, cómo hacen los buenos marinos, ¿no? Cómo capeo este temporal, ¿no? Y cómo, no solamente cómo lo capeo, sino cómo extraigo energía de este temporal neptuniano para adelantar mi vida. Porque esto es fundamental, esto, ¿no? Hay que ver los tránsitos, los movimientos planetarios como cosas terribles, es que va a pasar esto, un tsunami y tal. No. Aprende a surfear. Es decir, a ver cómo puedo yo desplegar mi vida, desplegar mi carta natal, los que tengáis planetas en los últimos grados de los signos mutables, de Piscis, de Virgo, de Géminis, de Sagitario. Claro, este Neptuno os va a movilizar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues aprended a surfear. O simplemente los que tengáis un Neptuno muy fuerte en vuestra carta natal. No hace falta que forme aspecto, porque Neptuno va a resonar con vuestro Neptuno natal sí o sí, ineluctablemente, siempre. Si tenéis un Neptuno cerca del medio cielo o conjunto con vuestro Sol o que sea, de repente toda esta carga enorme de anhelos que teníais más o menos enterrados, olvidados, ya que habéis tirado la toalla y tal y cual, estos anhelos, estos deseos, estos sueños, ¡guau!, pueden empezar a retomar mucha amplitud, ¿no? Luego, claro, también hay que tener un poquito de cuidado, porque daos cuenta que va a estar este Neptuno aquí el día de la lunación en cuadratura con el Sol, en cuadratura con la Luna, ¿no? Entonces, bueno, este Neptuno nos va de alguna manera a decir, bueno, eso, lánzate, sé valiente, sé brava, echa para adelante, ¿no? Y déjate llevar por tus sueños y todo esto. Todo esto está muy bien, ¿no? Pero yo os recomiendo siempre, claro, el gran amigo de Neptuno y de Piscis es Virgo, ¿no? De hacer un pequeño reality check, un pequeño análisis de realidad, unas gotas de mercurio, unas dosis homeopáticas de mercurio, y también de Saturno, para ver si realmente estos sueños, estos anhelos, son realizables o, por el contrario, me voy a acabar ahogando en ellos, ¿no? Y para vivirlos también, pero decir, bueno, ¿qué puedo hacer de realizable dentro de este sueño? ¿Qué puedo traer al mundo de lo práctico, de lo concreto, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, ser consciente de vuestras posibilidades reales, ¿no? Bien, y ya avanzamos, damos un salto hasta el 15 de diciembre. 15 de diciembre, que ya tenemos esta fantástica, maravillosa, bellísima luna llena con la luna en Géminis, ¿no? Y vemos que forma una T cuadrada con Neptuno, lo que os he dicho antes. Al mismo tiempo vemos como Marte va a ir retrogradando hacia Cáncer, y Marte va a estar formando un trígono con Neptuno durante los próximos 3-4 meses también. Mercurio lo ha formado también, es decir, como todos los planetas están de alguna manera engarzándose, enganchándose en lo neptuniano, ¿no? Y yo por eso os recomiendo muchas veces decir, bueno, cómo con los transpersonales uno tiene que desarrollar estrategias, ¿no? Con Plutón la estrategia, lo he dicho miles de veces, es dejar ir.
Plutón viene y dice, ¡guau! Me voy a llevar todo esto por delante, destruyo todo esto y tal, y darte cuenta que destruye algo que realmente sí, que es terrible, estabas muy apegado a ello y tal, pero puedes vivir sin ello. Plutón te está diciendo, no, aprende a vivir sin esto, porque esto no eres tú. Tú creías que eras esto, pero esto no eras tú. Entonces Plutón, ese gran principio de realidad que nos dice, no, contacta con tus recursos profundos, internos, centrales, indestructibles, ¿no? Y Neptuno nos viene con toda una serie de mundos paralelos, de cantos de sirena, de visiones místicas, de apariciones, de cruces entre universos, ¿no? Esta frase del poeta Eluard que os menciono mucho, ¿no? De que hay muchos mundos, pero están en este. Eso es Neptuno, eso es como debemos vivir Neptuno, es decirnos, hay muchos mundos, es cierto, que es lo que nos dice Neptuno, pero los podemos ver desde este. Entonces, claro, estos momentos tan neptunianos de la historia nos invitan a la psicodelia, de algún modo, es decir, a incorporar la capacidad de darnos cuenta de que este universo en el que vivimos, que nos parece tan aburrido, tan rígido, tan formal, tan estático, no es rígido, no es estático, no es formal, sino que si sabemos ver, si nos abrimos las puertas de nuestra percepción, nos daremos cuenta que este mundo que vemos, de lo tangible saturnal, está representando los miles, los cientos de mundos paralelos, ¿no? Que lo vemos sobre todo ahora también con Saturno, conjuntando cada vez más con Neptuno. Y es una experiencia mágica. Entonces yo os digo, así como con Plutón hay que saber abandonarse a la pérdida, a la destrucción, para encontrar el poder interno, lo indestructible. Hay que abandonarse a la destrucción para encontrar lo indestructible. Con Neptuno hay que abandonarse a la psicodelia, hay que abandonarse a todos los mundos paralelos para darnos cuenta de que la auténtica experiencia psicodélica consiste en vivir la realidad, porque en la realidad están todos esos mundos paralelos, ¿no? Por eso os digo, bueno, pues go psychedelic, id hacia la psicodelia, que lo podéis hacer de miles de maneras, escuchando música, tomando A, B, C o D, lo vemos con Saturno en Piscis, ¿no? Yo diría la entrada en el sistema de todas estas medicinas psicodélicas, psicotrópicas, la psilocibina, la atropina, el CBD, todo este tipo de cosas, ¿no? Que de repente empiezan a verse legalizadas, a verse usadas, yo diría, de forma sistémica, y que sucede siempre que hay un tránsito de Saturno por Piscis, ¿no? Daos cuenta de una cosa muy interesante que habréis visto la película, esta maravillosa película que se llama 21 gramos, que habla precisamente de las investigaciones, pues se llama 21 gramos porque es el peso del alma, lo que teóricamente hay un doctor estadounidense que en el año 1907, apuntad la fecha porque es importante, 1907, hace experimentos que fueron muy criticados porque era solo con 6 sujetos. Claro, no es muy fácil encontrar gente que se está muriendo para pesarles, ¿no? Pero él deduce al final que cuando estas personas mueren pierden 21 gramos, que es el peso del alma, ¿no? Muy poético todo esto, pero es curioso porque en 1907 estaba transitando Saturno lo habéis adivinado, por Piscis, y de hecho ya en los últimos grados estaba justo Saturno transitando donde va a estar transitando ya el próximo año, ¿no? O sea que probablemente veamos un poco esta resonancia también, ¿no? Porque claro, medir el peso del alma es algo tan de Saturno en Piscis, porque Saturno es medir sobre todo el peso, Saturno es el peso de las cosas, ¿no? El peso de la vida y todo esto, ¿no? Entonces, claro, medir el peso del alma es Saturno en Piscis, no podía ser más obvio. Entonces vamos a ver este tipo de, yo diría, de insights, ¿no? de visiones, sobre todo el año que viene ya
con Saturno pegado al culo de Neptuno en Piscis, cómo vamos a empezar a ver, pues eso, experiencias ya de que vamos a medir cosas que vienen del mundo de los muertos, las almas, los ovnis, todo este tipo de cosas, porque ahí vamos a empezar a tener ya, si queréis, ya pruebas más tangibles de todo esto, porque Saturno tangibiliza, cristaliza, ¿no? Y va a ser maravilloso, ¿no? Va a ser como muy importante, ¿no? A nivel de ir concretando cosas que eran muy etéreas, que eran muy mágicas, místicas, si queréis, ¿no? Entonces, bueno, con esta lunación, y además daros cuenta que será esta lunación y justo está entrando Mercurio directo, prácticamente con la lunación entra Mercurio directo, Marte hace unos pocos días que entró retrógrado, Venus acaba de está todavía conjunta con Plutón, opuesta a Marte, y es decir, va a ser un momento, digamos, de esta lunación, de repente, de cambio brutal. Todos los planetas están cambiando de signo, cambiando de dirección de movimiento, Neptuno acaba de entrar directo también, es decir, de repente es como si este petrolero que es la vida, tal, hiciera un cambio muy rápido de rumbo, de movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver esto, ¿no? Lo mágico, lo maravilloso, los ovnis, apariciones, secretos que salen del fondo del mar, típico, siempre que entra Neptuno directo, ya os he dicho muchas veces, ¿no? Cuando el famoso Ara San Juan es descubierto, el submarino argentino que se hunde, tiene un accidente y se hunde en el mar, en el sur del Atlántico, justo se descubre su posición cuando Neptuno entra directo. Es interesante esto, ¿verdad? Entonces, siempre que entra Neptuno directo, cosas que estaban hundidas salen a la superficie o las detectamos, ¿no? Pero también, claro, el lado oscuro, si queréis, la sombra de Neptuno, pues es todas estas realidades de los bulos, intoxicación informativa. En el caso de España, esto lo hablaré también mucho en este seminario que haré con ICIAR, es la vuelta de los fantasmas de la guerra civil, que tiene mucho que ver los aspectos Saturno-Neptuno con la carta de España. Lo estamos viviendo una guerra civil, si queréis, incruenta, toco madera, de momento no hay, no asesina a la gente en las cunetas, pero increíblemente violenta y divisiva, con yo diría, un enfrentamiento absolutamente brutal y total. Es una guerra ya sin cuartel, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo resuena tan fuertemente España a estos aspectos Saturno sobre todo en Piscis, porque la guerra civil comienza con Saturno en Piscis también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, o por ejemplo, cosas como este famoso informe de Greenpeace sobre la ropa usada. Habéis visto todos estos contenedores donde dejamos la ropa, que por lo visto Greenpeace ha demostrado que es un fraude, que realmente esa ropa se acaba tirando, etcétera, etcétera, o vamos, que no es para nada el reciclaje de ropa, lo que hay detrás de todo eso. Es decir, y esto es muy típico también de Neptuno entrando directo. De repente despertamos de un sueño. Pensábamos que esto estaba muy bien, que era muy cool, muy ecológico, muy sostenible, y resulta que no, que es otro sucio negocio, ¿no? Bien, entonces, de algún modo, lo que vamos a ver con este Neptuno entrando directo, y lo que vamos a ir viendo también durante los próximos 2 años, con Neptuno entrando, siendo el centro de atención, el centro de la escena astrológica, y entrando en Aries, haciendo este cambio tan radical de energía que es entrar en Aries, pues vamos a ver también las tapaderas neptunianas, ¿no?, que hemos visto durante este tiempo, la insostenibilidad de la economía en general, la falsa economía verde, lo que se llama el greenwashing, ¿no? Veis las grandes petroleras que hacen greenwashing, que parece que son los Robin Hoods del medio ambiente, cuando realmente son los grandes perpetradores del cambio climático, ¿no? Todo este postureo, ¿no?,
y todo este consumismo global enfermizo, ¿no? No tiene más que ver cómo funcionamos nosotros, nuestros hijos, esta obsesión, compulsión absolutamente enfermiza de el consumismo, consumir, viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Que está destruyendo el planeta, nuestras vidas, y ya para no hablar de la huida en las redes, en los universos paralelos de las series, los videojuegos, el TikTok, este ahogarnos, como estamos, ahogados en imágenes fabricadas y reales, este profundo divorcio de la realidad, ¿no? En el que estamos viendo, pues todo esto va a ir surgiendo por la acción combinada de Plutón en Acuario, todo el tema este de las redes, la manipulación, las mentiras, toda esta ingeniería social que tienen las redes detrás para hacernos consumir, para explotarnos, para crearnos una matrix, ¿no? Fundamentalmente, y también de este Neptuno, la creación de universos paralelos, universos de mentiras, de bulos, de fake news o de escapes, de series y todo esto, ¿no? Es decir, con esta lunación, de algún modo, esta lunación para mí es el pistoletazo de salida, el inicio, el capítulo piloto de esta nueva serie de 2 años que empieza ahora, en la que vamos a ir desnudando todas las falacias, todas las toxicidades neptunianas, ¿no? Bien, entonces ya os digo, es un momento muy fuerte porque Mercurio justo este mismo día entra directo, Neptuno lo ha hecho unos días antes, etcétera, etcétera. Y lógicamente, pues esto nos va a dar de algún modo un lanzamiento muy fuerte, ¿no? Un cambio de rumbo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, y así poco a poco llegamos al solsticio, el solsticio de invierno aquí en el hemisferio norte, de verano en el hemisferio sur, y vamos a ver también cómo Venus está en torno al solsticio en trígono a Júpiter, Venus en Acuario, en trígono a Júpiter. De algún modo vamos a empezar a encontrar manera de dar sentido a las cosas, por varias razones, ¿no? Porque por una parte está Venus en Acuario en trígono con Júpiter en Géminis, nos va a ayudar a encontrar sentido de una forma, yo diría, muy acuariana. Vamos a empezar a encontrar las grandes razones, los grandes sistemas las grandes supraestructuras, porque Acuario son las supraestructuras, Capricornio son las infraestructuras, son las carreteras, los edificios, las canalizaciones, todo esto es Capricornio. Acuario son las supraestructuras, ¿no? Las estructuras, digamos, cósmicas, si queréis, ¿no? Entonces, con Venus en Acuario, en trígono con Júpiter en Géminis, muy interesante, el que vamos a empezar a ver sentido ya, pero desde las supraestructuras acuarianas, ¿no? Y al mismo tiempo entra el Sol en Capricornio, sobre el 20, ¿no? El 21, perdón, entra el Sol en Capricornio. Y claro, también ahí va a haber una enorme contribución, porque Capricornio encarna el arquetipo del padre. Y el padre, cuando yo digo arquetipo, es un arquetipo. Es decir, no es vuestro padre en persona, porque quizás el padre que tú has tenido no era tu padre arquetípico, quizás eso fue tu madre, o tu hermano mayor, o tu tío, o un profesor, o tal o cual, o todos ellos, ¿no? Es decir, Capricornio encarna el arquetipo del padre, y el padre es quien tiene las respuestas. El arquetipo del padre, es decir, ¿quién ha sido vuestro padre en vuestras vidas? Pues bueno, aquellas personas que han dado respuestas a vuestras preguntas, de algún modo. Porque esto es lo que hace el padre. El niño, ¿sabéis? Los niños, pues preguntamos a papá, o papá esto, papá lo otro. Y papá, la figura del padre, que como os he dicho, puede ser la madre, o sea, no hay una traducción directa, arquetipo del padre, vuestro arquetipo de padre pues te dirá, mira, esto es así por esto es así por otro. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia, es un viejo
Capricornio es el viejo, es un viejo, él ha vivido y él te puede decir, no, hay que ir por aquí, pues porque el camino, si quieres ir a comprar y quieres ir al supermercado, pues este es el camino para el supermercado. ¿Por qué lo sé? Porque lo he hecho 1000 veces, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante, ¿no?, que se da ese aspecto jupiteriano tan intenso de Venus en trígono con Júpiter. Por primera vez en nuestra historia está Venus desde Acuario, que acaba de hacer conjunción con Plutón, que viene todavía impregnado de intensidad plutoniana, que hace este trígono con Júpiter, que va a darnos un sentido de supraestructura acuariana, y al mismo tiempo vamos a encontrar respuestas capricornianas, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya para terminar el mes, me está siendo otro vídeo larguísimo, no sé cómo me lío siempre de esta manera, pero bueno, ya muy importante, porque para terminar el mes vamos a terminar ya con un tono un poco más tenso. ¿Por qué? Porque sobre el día del solsticio, Navidad, toda esta semana, del 21 hasta el 30, ya se da exactamente la cuadratura, la segunda cuadratura Júpiter-Saturno, que es importantísima porque son los dos cronocratos, los dos señores del tiempo, que entraron en conjunción, creo que es el 20 de diciembre del 2020, por ahí fue, en el grado 0 de Acuario, y iniciando un ciclo de 200 años de conjunciones en signos de aire. En el grado 0 de Acuario no podía ser más significativo, más claro, ¿no?, esta entrada de un ciclo de aire, y sobre todo con un sabor muy fuerte acuariano, y que después vamos a tener también, como estamos haciendo ahora mismo, pues a Plutón en ese grado 0 de Acuario. Es decir, que lo que comienza en aquellas fechas que estábamos todavía debatiéndonos con la pandemia y todo esto, pero comienza ahí algo nuevo, comienza un nuevo ciclo muy fuerte, muy potente. Ahora está siendo de alguna manera reajustado. Una cuadratura es un aspecto de reajuste, de qué hicimos allí, que tiene que ser reajustado porque ya no funciona. Algo de aquella energía que se nos infunde en aquel momento, no es que la neguemos, no es que la cuestionemos, pero tiene que ser reajustada, ¿no? Y habíamos tenido una primera cuadratura en la que Júpiter estaba directo y Saturno estaba retrógrado, y esta es la inversa: Júpiter va retrógrado y Saturno directo. Entonces, realmente, quien lleva un poco la voz cantante es siempre el planeta que va directo en estas cuadraturas, ¿no? Es decir, que este es el momento en que Saturno le dice a Júpiter: oye, mira, te voy a meter un reajuste fuerte, te voy a dar un baño de realidad muy serio, muy poco compasivo, como hace Saturno las cosas, y de algún modo vamos a ver una crisis, porque esta es la segunda de 3 cuadraturas, es decir, que esta historia no termina hasta mediados de junio del 2025, que se va a dar esta cuadratura por última vez con Saturno ya entrando en Cáncer y Saturno entrando en Aries y Júpiter entrando en Cáncer, que va a ser muy diferente y que ya hablaremos de estos momentos, que va a activar enormemente a todo este pequeño gran trígono, y a Neptuno y Saturno, que estará entrando en Aries, etcétera, etcétera. Pero esto hablaremos más adelante, porque ahí se completará ya la crisis. La crisis tendrá una resolución. Pero ahora mismo, claro, es la hora de Saturno, es decir, es la hora de la verdad. Saturno siempre es el viejo profesor que llega y dice: examen. Y no nos pilla preparados, ¿no? A pesar de que nos había dicho que iba a hacer un examen este día, pero nos habíamos despistado, estábamos un poco ahí con Júpiter, viendo a ver qué podíamos hacer, etcétera, etcétera, sin límites y tal, y llega Saturno y dice: examen, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que quien aventuró demasiado, Júpiter, va a tener que responder por sus actos Saturno. Entonces, esto es un momento de apretar los tornillos, de decir: te has pasado, y ahora vas a tener que, de alguna manera, que pagar. Claro, Saturno, sí, por eso se asocia con el karma, ¿no? No, simplemente Saturno, más que karma, es responsabilidad. Te pasaste, hazte responsable, te has pasado. Ahora tienes que asumir la responsabilidad por haberte pasado, por no haber respetado límites que tenías que haber respetado, ¿no? Júpiter también es el sistema judicial, y lo vemos en España como sistema judicial, por decir una forma fina, ha
dejado detrás todos los límites de la decencia, la compostura, la ecuanimidad y todo eso, ¿no? Entonces va a venir ahora Saturno y le va a pegar un toque bastante serio, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces sí, va a haber una tensión dura, atentos, porque claro, además está el Sol entrando en Capricornio, que es un Sol que está ya muy saturnizado, que se va a poner lógicamente el Sol del lado de Saturno, va a decir, sí, quien se haya aventurado más allá de lo que podía aventurarse, tiene ahora que enfrentarse a sus responsabilidades, ¿no? Entonces, claro, además va a entrar también Mercurio en oposición a Júpiter, en cuadratura a Saturno durante estos últimos días del año, ¿no? Entonces, ahí va a haber también una cierta falta de compasión, porque Saturno en Piscis puede denotar una falta de compasión total, porque es de alguna manera Saturno poniéndole límites a los piscianos. Daros cuenta que el episodio tan increíblemente sangriento y yo diría, y falto de compasión de la Guerra Civil Española comienza con Saturno en Piscis, ¿no? Una guerra entre hermanos con asesinatos, yo diría, con asesinatos colectivos brutales, ¿no? Entonces, efectivamente, es una falta total de compasión. Entonces, aquí vamos a ver un poco esta falta de compasión. ¿De acuerdo? Bien, os doy un tip, que se dice ahora, los que hablan inglés, es un pequeño secreto de viejo astrólogo. En los tránsitos. Cuando estéis viendo los tránsitos de planetas lentos, sobre todo sobre vuestra carta natal o la carta natal de un consultante vuestro, no olvidéis de ver también los tránsitos sobre vuestros planetas progresados, los planetas progresados de la carta, porque son muy potentes. Los tránsitos de Urano, Neptuno, Plutón, de repente veis que sucede algo en la vida de esa persona, por ejemplo, algo totalmente inesperado, algo que surge así, de repente, de la noche a la mañana, ¡pam!, y esa persona toma un nuevo rumbo, toma una decisión que cambia el rumbo de su vida, es una cosa muy uraniana, y tal, y dice, pero no estaba haciendo ningún tránsito sobre un planeta suyo. Echad un vistazo a su carta progresada, porque a lo mejor descubrís de que está haciendo un tránsito sobre un planeta progresado esa persona. Los tránsitos de los planetas lentos sobre los planetas progresados son muy potentes, este pequeño tip interpretativo. Bueno, pues en el próximo vídeo seguiremos viendo cosas. Os dejo aquí abajo el enlace con el curso de la transcripción del curso sobre Venus que hice con Silvia, el vídeo de Dan White también os lo dejo aquí referenciado si queréis, y también voy a pasar a Spotify, esto siempre lo olvido, pero voy a tratar de no olvidarlo esta vez para que podáis escuchar este vídeo mientras estéis cocinando o vais conduciendo por ahí. Un abrazo y bueno, nos vemos de nuevo a final de año, donde hablaremos ya de las cosas de finales de este año, principios del año que viene y de todo esto. Un abrazo muy fuerte y eso, psicodelia, a tope.